Buenas tardes, amigos de En Tus Propias Palabras. Soy Alejandro Ruiz. Y bueno, si hay algo que nos gusta es apoyar a los emprendedores, apoyar a las personas que se atreven a hacer la diferencia. Y en este caso, si bien es cierto que no es tan emprendedor en el sentido de que no es Nobel, ya tiene algún camino recorrido, sí vamos a platicar hoy con Claudio Suárez Cruzat, hermano de Chile. Hermano, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y sobre todo por En el óvalo de luz. Y antes de que hables, voy a hacer referencia a dos comentarios que te escriben aquí. Dice Montserrat Martorell, escritora. La escritura de Claudio Suárez Cruzat nos lleva a un universo donde el vocabulario y las imágenes importan. Tramas complejas que se defienden a través de una escritura llana y cuentos que se esbozan con solidez narrativa y una profunda observación de las emociones de los personajes. Acá hay amor, soledad, deseo, ternura, delirios y deslatadas en voz alta. Acá hay silencio y ruido y palabras que llevan a construir un mundo lleno de vida, de mucha vida. Por otro lado, Nicolás Cruz Valdivieso, también escritor, señala: a través de los cuentos que componen el libro En el óvalo de luz, Claudio Suárez nos lleva a navegar por las aguas turbulentas de la naturaleza humana, del claroscuro que habita en cada uno de nosotros y el tiempo que habitamos. Con su pluma quirúrgica, el escritor nos sumerge en un viaje desde la luz hacia la oscuridad, donde los personajes avanzan movidos por fuerzas superiores, a su propia voluntad hacia un horizonte cargado de nubes, bajo la amenaza inminente de la tormenta y el naufragio. Un libro sólido y original, que no dejará indiferente al lector. Perfecto. Esto te lo diste, son los, aquí en México decimos guayabazos, que son de alguna manera reconocimiento que te hacen los escritores. Sí, muy bueno eso. Esos dos comentarios son muy buenos. Pero Tal vez superiores a mí. Eso es justamente lo que te iba a decir. El problema para alguien que crea es que un creativo sea más creativo que el creador, ¿no? Entonces de repente dices, ah, caray, ¿qué hice? No, pues yo nomás quería escribir esto, claro, no le haga, ¿no? Quería contar un cuento. Sí, claro. Y aquí, Claudio, antes que nada, te pregunto, ¿pudieran ser elogios inmerecidos o merecidos? Eso ya dependerá del lector. Sí, absolutamente. Pero yo así, lo básico, ¿qué quisiste hacer con tu obra? Bueno, quise contar un cúmulo de conocimientos escondidos. Yo de profesión soy cirujano de cáncer de pulmón. Sí, por eso te voy a poner ahí mano quirúrgica. Claro. Yo ya me sentí aquí tranquilo. Yo ni voy a toser en el programa, ¿eh? Por si acaso estamos arreglados. Okay. Si toses, ya veremos. Entonces, durante el ejercicio de esa profesión que tiene tanta intimidad, porque como todas las profesiones que deslindan con la muerte, tienen mucha intimidad, mucha cercanía, mucha verdad con los pacientes. Entonces uno descubre lo que hay detrás de la primera máscara, de la segunda máscara, de la tercera máscara, descubre cuánto miedo, cuánto dolor tienen las personas. Y si uno está atento, intenta buscar caminos que sean soluciones para cada uno distintas. Claro. Y eso entonces me fue dando muchas escenitas que iba guardando, historias que iba guardando en mi cabeza y que cuando fueron muchas empezaron a empujar por salir. Yo siempre he sido un buen lector, que es la primera parte de la literatura, diría yo, tal vez la más importante, y en algún minuto el lector quería transformarse en escritor y empezó a empujar, y de ahí empezaron las historias. Entonces, estas historias tienen que ver con mi experiencia médica y tienen que ver con mis obsesiones. Con mi experiencia médica tienen que ver el de dónde nacen las historias y con mis obsesiones tiene que ver el cómo las trato. Mis obsesiones son la vida, la muerte, cosa normal en un cirujano. La enfermedad y la salud, muy normal en un doctor. El amor y el sexo. Muy normal en cualquier persona. En cualquier persona, sí. ¿Cierto? La locura, normal en un grupo de los doctores. Y también en cualquier persona. Exacto. Y finalmente el descenso, la caída, que es un tema literario que a mí me obsesiona mucho. El momento en que uno hierra el camino y se va por la pendiente. Wow. Que es el momento donde uno tiene que ir decidiendo, construir la historia ahí, y a veces los días que el escritor está bueno, el personaje encuentra de nuevo la ruta para salir adelante, y los días que el escritor es un canalla, el pobre sufre y cae hasta el fin. Pero aquí yo tengo, antes de entrar
a dos comentarios que hiciste y que me parecen muy, muy importantes y valiosos que los desarrolles. ¿Quién ganó al final de la obra? ¿El lector o el escritor? En tu caso, Claudio. Bueno, creo que ganó el escritor. Empujó fuerte y salió adelante. Sigo leyendo mucho. Escribo 6 horas diarias y leo 5 horas diarias. Entonces soy un ermitaño creando literatura. Pero necesito el insumo permanente de estar leyendo a los nuevos, porque la literatura va evolucionando. Ya no puedo escribir una novela como antes de Rulfo, nadie puede hacer eso, ¿cierto? O antes de Rayuela de Cortázar, o de los detectives salvajes de Bolaño, por nombrar a 3, Sí, claro. que nos emparentan. Entonces, en esa necesidad de estar permanentemente como atento a lo que está sucediendo, tengo que leer mucho también. Fíjate que ahorita me llamó la atención, y antes de continuar con esto, la inspiración. La inspiración es un fenómeno que ocurre en el momento menos usual, más impensado. Sí. O como menos impensado, como quieras llamarlo. Pero lo cierto es que, por ejemplo, yo escribo una columna cada semana, y hay veces que voy en un transporte público, caminando, y me acuerdo de las ideas y digo, no se me tiene que olvidar, y tengo algún tipo de artimaña para guardarla. Pero yo quiero saber, Jorge el cirujano, que está en plena cirugía, ¿qué haces? Ahí haces un recado con el bisturí ahí, cabrón. No se me olvide esto. No, ¿cómo le haces? Lamentablemente casi todas las ideas que aparecen durante la cirugía se esfuman. Ok, ya decía yo, no. No se logra. Un tiempo traté de dictárselas a mi anestesista y que me las grabara en el teléfono, pero no resultó como yo quería. La cirugía que yo hacía, porque dejé de hacerla hace un año, la cirugía que yo hacía necesitaba mucha concentración. Es una cirugía muy riesgosa, entonces necesita mucha concentración y es muy larga. Entonces no me servía como tratar de parar un poco y dictar. Entonces, al final de la cirugía, cuando iba a escribir el protocolo operatorio, que es como el reporte de la cirugía, ahí trataba de nuevo de capturar la historia. Muchas veces no pude. No, me imagino. A ver, bajen esa luz porque voy a escribir ahorita. Oiga, el doctor, el paciente, espéreme un segundo antes de que me vayan Ya voy. Quizá llegaran las musas, pero se te iba el paciente, ¿no? Sí. Ahora, respecto de lo que tú dijiste, de las novelas, etcétera. Escribir es desnudarte. Absolutamente. ¿Qué tan desnudo andas por la calle cuando ves que este libro está circulando? Bastante. Porque como te decía, mis obsesiones están ahí. Claro. O sea, el que me mire dice, el doctor en realidad le gustaba bastante el sexo de otro tipo. Claro. Sí, puede creer. Ya está por morbo, ya la gente lo va a leer. Absoluto, claro. Ahora, claro, yo puedo decir, no, aquí hay una pequeña escena que es el gatillante, mi inspiración, y después la creación se produce alrededor de estas 3 líneas. Entonces yo construyo una historia que puede ir hacia atrás, hacia adelante, hacia arriba, hacia abajo, para darle profundidad al personaje, que sea bien contradictorio. Puedo hacer todo eso. Pero, entonces yo puedo decir, no, la escena que me toca a mí es muy chiquitita y todo es ficción. O puede que no sea cierto, que toda la escena sea muy parecida a mi vida y que la ficción sea el pedazo chiquitito. Fíjate que ahorita lo que estás diciendo, yo nada más quiero saber, o sea, fíjense, la gente que nos está viendo, sean atentos. Cuando creas una novela, hay un personaje. No necesariamente el personaje eres tú. Claro. Tiene otras características propias. Cuando escribes una caricatura es obvio que vas a tomar ciertos defectos y cualidades y los vas a exacerbar. Pero cuando reflejas o escribes un libro íntimo, eres tú, aunque no quieras llamarte tú. Claro. Pero pues tengo la artimaña del uso de narrador. Uso un narrador en primera persona en una japonesa. Uso narrador en tercera persona en un médico. O sea que eso me produce más distanciamiento. Entonces puedo ir construyendo. Hay tres etapas entre la inspiración y la lectura. Hay 3 personas. Está el escritor, el narrador y el personaje. El narrador es una herramienta que uso yo para tratar de no ser mi personaje, para que no todos los protagonistas sean yo. Claro. Pongo un narrador entre medio para que trate de
construir con alguna teoría la historia para irla separando de mí. Sin duda, eres tú, tu ego y tu alter ego, ¿no? Exactamente. Entonces, me parece bien. Ahora también dijiste algo que me llamó la atención. Hablas de la vida, de la muerte. Conceptos, ahora sí, antónimos, ¿no? Extremos. Sí. También hablas del dolor, del fracaso, de la caída. Pero por otro lado, no mencionaste el éxito. Sí. Te pregunto, es que me llama la atención, ¿estás haciendo referencia a los duelos de la persona? ¿Estás haciendo referencia a las caídas como el aspecto negativo que más duele al alma y que hay que mejorarlo? Sí. Busco en el fondo, a veces parto del éxito. Alguno parte en el éxito, pero solo para protagonizar la caída. Porque lo que intento hacer es construir una historia en que el lector diga, pucha, él cayó de esa manera brutal, yo puedo aprender de esto y tal vez no lo voy a hacer así, lo voy a hacer así. O puedo dejar la historia semicerrada y entonces el lector dice, a mí me gustaría darle un final distinto. Y yo pienso en un final distinto, como en algunos cuentos de Hemingway, que uno decide cómo finales alternativos. Exactamente, construir distintos alternativos. Y creo que la literatura de hoy tiene mucho de complementariedad entre el escritor y el lector. Bueno, ya está en multiversos, ¿no? Absolutamente. Eso es la evidencia de hacia dónde va la literatura moderna. Ahora, perdón, me parece bien lo que estás comentando y todo, pero nadie experimenta en cabeza ajena. No. Entonces, cuando estás viendo la caída, etcétera, lo peor que puede pasar es que diga a la gente ya no me gustó. Sí. Y sí, ya se olvide del libro. Pero por el otro lado, que construya. Y aquí es curioso, pero en la caída es más difícil construir que cuando estás arriba. Sí, sí, claro. Claro, reconstruirse desde el fracaso es el momento que es la prueba difícil de la vida, pero por la que todos pasamos alguna vez. Sin duda. Es imposible pasar una vida de éxito. Entonces, a mí me parece más interesante hablar del lado de la pérdida y la reconstrucción que del lado de los siempre exitosos. Fíjate que a mí me gustaba mucho una palabra que se puso de moda por algunos motivacionales, escritores motivacionales, que decían reinventarse. Sí, sí. Y entonces pareciera que cuando caes, no construyes, te reinventas. Te reinventas. Es decir, construir de alguna manera es hilar algo que ya había. Reinventarse es partir de cero. Sí. Sí. Entonces, ¿cómo ves esa palabra? No, me gusta mucho la palabra reinventarse. ¿Cuántas veces te has reinventado? Muchas veces. He tenido la suerte de que el éxito no me ha abandonado durante el periodo de doctor. El periodo de doctor fue un periodo muy bueno, que me permitió vivir muy bien, ser muy exitoso, ser muy famoso, profesor titular, formador de especialistas, etc. Y la necesidad del cambio viene de mí, no del fracaso, sino de una sensación de que había un espacio vacío en mí que necesitaba que yo me reinventara. Entonces la reinvención a través de la literatura es probablemente mi salida, mi escape de la posibilidad de fracaso. Pero aquí es algo importante, o sea, tú te has dado la oportunidad. Sí. Y hay gente que no se da la oportunidad. Mucha gente que decide seguir en la brecha y no ser feliz en la brecha. A mí me pasó que el amor por la literatura crecía y crecía, y mi pasión médica no es que desapareciera o se estuviera acabando, no, es que se convirtió como en un amor maduro. Pero esta pasión juvenil de la literatura venía empujando muy fuerte y en algún espacio ya no podían compartir, porque dejé de trabajar un día como doctor, dejé de trabajar 2 días como doctor. Bueno, ya después ya no puedes ver a tu enfermo 3 veces nomás, no, se empieza a ser incompatible. Pero ya has llegado a una palabra que engloba todo y a veces engloba o no engloba nada, amor. Uh-huh. ¿Qué es para ti el amor? Bueno, probablemente el motor del mundo. El motor del mundo. Sí, o debería ser. Pero en la guerra no hay amor. A veces es el amor de esos egos espantosos de los hombres viejos que mandan a luchar a los hombres jóvenes. Y es que esto es importante porque cuando una persona lea, y de acuerdo también con lo que te están comentando, hablan de sentimientos profundos. Sí. Y entonces así como encuentras el amor, obviamente su antítesis es el odio. Sí. Y el odio realmente se vincula más con los duelos y con las caídas. Sí, sí. Sin embargo, yo trato de no poner de protagonista el odio.
Trato. Algunas veces el odio solo es protagonista, como ese cuento de Bucay, de que la tristeza y la furia se fueron a bañar, dejaron la ropa afuera. La tristeza, como es lenta, se demoró mucho, y la furia, como es así, apurona, salió corriendo del agua, y ciega, como es la furia, se puso la primera ropa que encontró. Y desde entonces a veces confundimos la furia con la tristeza. ¿Seguro? Bueno, yo trato de un poco de que el odio no sea mi protagonista, y trato de disfrazarlo de las otras versiones del odio, de la pena, del fracaso, de la sensación de imposibilidad de reconstruirse. Algunos de mis personajes triunfan, pero yo soy malo, así que muchos de mis personajes no lo logran. Tú, como persona, te has reinventado. Sí. Como persona te has construido en diversas realidades, o diversas, no realidades, diversas facetas. ¿En qué te has deconstruido? Bueno, creo que en mi próximo libro de lo que más hablo es de mi deconstrucción, disfrazada de otra idea, de la idea de hablar de las masculinidades en el siglo más feminista de la historia de la humanidad. Yo creo que la mayor deconstrucción ha sido la deconstrucción de las enseñanzas masculinas que el patriarcado me entregó, y tratar de convertirme en un hombre justo, equilibrado, respetuoso. Pero perdóname, si habláramos de un hombre justo, equilibrado y respetuoso, ¿Sí? también quien te enseñó a ser un hombre, es decir, quien tenía esa visión machista, Sí. tenía esa visión. Sí, pero tenía una visión que estaba equivocada, o sea, que era aceptable en otra época. Eso es correcto. Era aceptable en otra época. Hoy es inaceptable cualquiera de esos términos. En esta campaña de deconstrucción personal, no empecé yo. Yo creo que mis hijos son los que más me empujaron. Porque cuando los niños empezaron a crecer, yo tengo hijos muy viejos ya, tengo hijos de más de 40 años. Entonces cuando ellos empezaron a crecer, cuando tenían 15 años, 25 años atrás, y uno usaba las palabras a las que estábamos acostumbrados para identificar a las personas, que los calificaban según su tamaño corporal, según su género, según su preferencia sexual, cosas que después aprendimos que ya no se podían usar. Y creo que esa ha sido una de las cosas más importantes que he hecho en mi vida. Lo segundo, de la deconstrucción, es perder el miedo. Sin duda. Pero Claudio, ¿quieres deconstruirte? No hables con tus hijos, habla con tus nietos. Ahora vamos. Porque ahí ya te van a cambiar todo el chip. Tremendo, tremendo. Mira, me he percatado que la realidad que yo aprendí en muchas de las facetas, sobre todo en aspectos sociales, no tiene nada que ver con la que tienen ellos. Y entonces estoy hablando a veces, recordarás que las teorías de la psicología hablaban de las características, los roles, padre, adulto y niño, ¿no? Te volteas a ver algo que aprendiste cuando eras niño y veías a tu padre y era un concepto distinto. Le preguntabas al adulto, o era, mejor dicho al abuelo, le preguntabas al adulto que era tu padre y era completamente distinto. Hoy ves hacia abajo, quizá desde el punto de vista del padre, y el adulto y el niño ya tienen otras facetas. ¿Y sabes qué es lo peor? Que hay veces que son completamente distintas y son contradictorias. Claro, que son contradictorias y no tienen posibilidad de contacto. Efectivamente. Que es un enfrentamiento que vemos producirse en muchas cosas. Incluso en política vemos que tenemos de repente, las diferencias ya no son del lado izquierdo-derecho, sino que son generacionales, de interpretaciones de la visión de mundo. Sí, bueno, tengo nietos y uno de mis intereses es intentar capturar el mundo que ellos quieren ver y cómo quieren cambiar las cosas. Sí, me interesa. No, desde luego, yo creo que eso es algo interesante y sobre todo cuando empiecen a leer tu libro y van a decir, caray, me ajusto, no me ajusto, etcétera, o de plano no me gusta. Sí, claro. Pero van a opinar. Sí, van a opinar. Es importante que el lector la complementa. Pero yo creo que como tiene cuentos que son tan variados, que vamos desde, como te decía, desde de la japonesa hasta los narcotraficantes, es tan variada la historia que hay para todos los gustos. Son rápidos, son profundos, pero a la vez son fáciles de entender. E intento que la historia subyacente emerja con claridad al final del relato. Un poco como diría Piglia o como diría Cortázar, esta manera de construir los cuentos. En que el relato
Tiene que tener estas dos facetas y que tiene que emerger hacia el final la revelación de la segunda historia, de la historia subyacente. Fíjate que recuerdo mucho una poesía que después musicalizó Alberto Cortés de Neruda, que decía, era Saddest Night en inglés, pero no me acuerdo cómo se llama en español, que era quiero escribir los versos más tristes esta noche. como escribir, por ejemplo, la luna está estrellada, ¿no? La noche está estrellada y titilan azules los astros a lo lejos. Efectivamente. Pero cuando lees eso dices, ay, qué fuerte, ¿no? Sí. ¿Qué tan fuerte es lo que escribes tú? Qué pregunta más difícil. Para algunas personas que me leen, algunos escritores, encuentran que es fuerte. Y para lo que yo quisiera llegar a escribir en intensidad, creo que todavía me falta, que estoy en un camino evolutivo y que esto va a ser cada vez más intenso. No sé si en la ruta de Michel Houellebecq o algo así, pero voy en una ruta de intensidad del relato que me importa mucho. Me importa que las emociones y la tensión del relato se mantengan en forma permanente y que el lector sienta esto como apretadito. Escuché una vez en una entrevista de la Samantha Schweblin a alguien que yo admiro mucho, una mujer muy inteligente, decir que ella cuando escribía los cuentos se tomaba la cabeza del lector y la conducía como si la estuviera guiando por dentro de una casa oscura. Y ella sabía exactamente en qué momento lo iba a girar para allá, para acá, de acuerdo a las sensaciones que él tenía que sentir. Y que finalmente, cuando quería cerrar, entonces se acordaba de sus perversiones, que eran las mismas que las del lector. Y con eso liquidaba. Claro. Fíjate que hace mucho me platicaba un amigo, un doctor, José Ruiz, a quien le mando un abrazo, me decía, hace mucho estuvimos nosotros creyendo en la oferta y la demanda como una ley natural que era inquebrantable. Hoy hablamos de realidades y percepciones o deseos y percepciones. Y entonces tal pareciera que ahora ya hablamos de otros aspectos completamente distintos. ¿Cuál crees que sea el deseo y la percepción del lector al terminar tu lectura? Bueno, yo creo que los lectores que tienen pasión literaria se van a sentir contentos de encontrar una nueva forma de relatos y que van a sentir que la intensidad de las emociones que intento transmitir tienen un objetivo creador, un objetivo de mensaje. También, respecto a este mismo libro, me gustaría comentar que está escrito en distintos escenarios mundiales. O sea, está escrito en Japón, en África, en Chile, en México, en Estados Unidos, en Canadá, en España. Busco que el escenario, el ambiente, las costumbres culturales de ese lugar sean un personaje que condicione también. Entonces tengo una influencia externa más para hacer la entretención. Nos trajimos este libro a la FIL el año pasado. Nos fue bien, se vendieron todos los ejemplares que trajimos al stand de Chile. Y tuve la suerte de que... ¿Fue el país invitado, Chile? No éramos el país invitado, no. Pero los stands trajimos volúmenes. Y tuve la suerte de que Ediciones Alejandría, una editorial mexicana, leyera el libro y me llamara para publicarlo en México. Y esa es la que tenemos aquí, es una edición mexicana, he hecho aquí. Saltar de Sudamérica o del final del mundo, de Chile, del Estrecho de Magallanes, a México ha sido una felicidad tremenda. Este es el mercado, el ambiente, la cultura a la que los chilenos aspiran a llegar. Todas las veces nombro a los que vienen, desde el Lucho Gatica para acá hasta la Mon Laferte, ¿cierto? Que uno puede así arrasar. Y de los escritores que se consideran exitosos, que son los que logran llegar aquí. Bueno, pero nada más hay algo que te voy a decir y con toda la pena para mi México. Creo que estamos hablando de que estamos dentro de los 3 países que menos leen. Es una realidad. Sí. Voy a hacer un comentario contradictorio. Adelante. No sobre México, sino sobre el mundo, porque esta visión pesimista que tenemos de la lectura todos, se puede rescatar por partes. Tiene algunas cosas buenas. Primero, estamos en un momento histórico en que existe la mayor cantidad de personas alfabetizadas en la historia de la humanidad. 2, existen más editoriales independientes o pequeñas editoriales en el mundo que las que existían antes. Claro. Y 3, se publican más libros que los que se publicaban antes. Las tiradas son menores. Claro. Y 4, te voy a decir, hay medios que permiten la difusión de la lectura. Y 5, la lectura ya no consiste
en almacenar. Exactamente. Bueno, almacenar físicamente. Ya hoy por hoy todo puedes tenerlo en el espacio pequeño de un teléfono, de un instrumento digital, que son las ventajas. A mí me encanta el papel. Yo soy, pues bueno, como casi todos los que escriben, nos encanta el papel. Tenemos una cosa pegada con el objeto libro, que es un objeto que ha sobrevivido 5.000 años. Si no es que más, ¿eh? Sí. Si no es que más, si nos Y vamos... nos falta un poco de historia conocida Claro. nomás, sí. Sí, sí. Bueno, pero en esta pasión por el objeto, tal vez uno debiera integrar que la literatura puede dar el salto del objeto libro, en el que se ha mantenido tanto tiempo, a nuevos medios, a esto de la Sin duda. transmedia, de que podamos tener esto en el teléfono, que podamos tener esto en imágenes, en series de televisión, en lugares donde el público pueda construir el resto de la historia. O sea, ¿a dónde está evolucionando la forma de contar cuentos con la que partimos? Es lo que estamos conociendo ahora. Pero tengo la certeza de que la gente, de una u otra manera, la certeza terriblemente optimista, va a leer cada vez más. Fíjate que alguna vez platicaba con un escritor sobre las ficciones, ¿no? Y hablábamos de Fahrenheit 451. Y decíamos, bueno, y cuando desaparezcan los libros, y entre nosotros platicábamos, probablemente desaparezcan y algunos subsistan, pero seguramente los que más se van a contagiar son los motivacionales, porque son los que llegan al alma. Y entonces son más fácil que se pase la narrativa de cuento, leyenda, etcétera, mitos, ¿no? Claro. Porque son divertidos, o de alguna manera quizá no divertidos, son más relajados, ¿no? Ya. Entonces seguramente, si estuviéramos en esa desaparición de libros como los dinosaurios, el tuyo sería muy fácil de transmitir por ser cuento. Claro, claro. Entonces pasaríamos volviendo a la misma construcción de que el contador de cuentos de las tribus prehistóricas, prehispánicas, ese contador de cuentos es el mismo contador de cuentos que puede aparecer cuando lleguemos al final de los días. Claro. ¿Cierto? Sí. Sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Oye, nada más para la gente que nos está viendo, por favor, diles tus redes sociales, ¿no? Muy bien, mis redes sociales son como mi nombre entero, Claudio Suárez Cruzat, en Instagram y en Facebook. También mi Gmail, si alguien me quiere escribir, es claudiosuarezcruzat@gmail. Es mi nombre completo. No me llamo solo Claudio Suárez porque en México hay un jugador de fútbol mexicano Claro, muy claro. famoso que se llama Claudio Suárez Defensa y copa central, todo. claro. Entonces, él copa todo. Así que me tengo que llamar Claudio Suárez Cruzat. No, perfecto. Y aquí le estamos viendo Ediciones Alejandría, qué bueno que lo editaste, para lo que ustedes lo vean y lo puedan seguir. Y de todas formas vamos a hacer una dinámica. Al final haremos vamos a hacer una pregunta muy interesante. En un momento dado, díganme, ¿qué número portaba el jugador al que hace referencia Claudio? ¿Te parece? Perfecto. Sobre todo en la selección, básicamente. Pero bueno, ese se llevará un libro de regalo. Ahora bien, otra de las cosas que me gustaría saber. ¿Este es tu primer novela? Mi primer libro de cuentos es sí. Tu primer libro de cuentos este. ¿Cómo te diste cuenta que querías escribir? Yo imagino, después de lo sentido y de lo leído, leído en lo que le ha pasado a otros, también, imagino que como comentaba, es la acumulación de literatura, la acumulación de escenas guardadas en la cabeza, de escenas intensas, de la vida mía, de la vida de los pacientes, de lo que me cuenta cualquier amigo cuando estamos tomándonos una cerveza y me narra una escenita, y eso que va quedando encendido. Y sucedió que, tal como a mí me inculcaron leer, yo se lo inculqué a mis hijos. Y después quise que se lo inculcáramos a mis nietos y quise ayudar a mis hijos a inculcárselo a los nietos. Entonces tratamos de asociarnos en una librería. Y me recibieron una librería para desarrollar el área infantil y el área inicio lector. O sea, tener como una elección de las cosas con las que podríamos decirle a alguien que no ha leído nunca en 40 años, con esto tienes que partir para que enganches y puedas seguir adelante. Y esa entrada en la librería produjo el despertar de un viejo amor, la necesidad de escribir. Qué padre. Oye, nada más ahorita que hablas de viejo amor, ¿tú le escribías a tu mujer Sí, escribía.
Tengo Poema. muchas cartas todavía, muchas ¿Sí? cartas, sí. Poemas más o menos malos. Creo que soy, Bueno, espero, pero mejor hicieron narrador. efecto. Sí, sí, O sea, sí, perdóname, sí. no puedes decir que son malos cuando cumplieron su No, objetivo. claro. Si cumplieron su objetivo, estuvieron muy bien para su momento. No me Claro. atrevería a publicarlo. No, pero es un indicio, Sí, ¿no? sí, sí. Eso es magnífico. Ahora, algo que también alguna vez platicando con una editorial, me decían, es que los cuentos, a pesar de que los adultos les gusta leer, los cuentos siempre tienen que ir con algo de fantasía y algo que le gusta a despertar a los niños, incluyendo al niño que es el adulto, que son imágenes, Sí. dibujos. ¿Has pensado incorporar dibujos a tus cuentos? ¿Puedo mostrarlo? Por favor, adelante. Este libro tiene algunas bellezas. Cada cuento comienza con una ilustración ¿Ya vieron? que intenta contar para dónde va el cuento. Ahora, a lo mejor en algunas oportunidades lo hemos logrado mejor, en otros peor, pero son los retratos de lo que dice el cuento, interpretado de alguna manera. Ese es tan bonito que cuando uno lee la letra chica, encuentra el barco ebrio escrito ahí, el barco ebrio de Rimbaud, en esa ilustración. Pregunta, ¿quién hace las ilustraciones? Una ilustradora chilena, una mujer muy encantadora, que se llama Claudia Jiménez, y que... O sea, todo queda en Claudios. Sí, mira, pero ella tiene muchos más talentos que yo, porque ella escribe, graba, compone, y ahora va a sacar un libro que es una mezcla de sus grabados, canciones y cuentos al mismo tiempo. Una cosa preciosa. ¿Algún día encontraremos alguna ilustración tuya? No creo que sea capaz, no creo que sea capaz. Dibujo, pero no dibujo tan bien como ella o como un ilustrador al que estoy persiguiendo ahora, que es un ilustrador del sur del país, que ilustra maravillosamente. Solo nada más te recuerdo que a Picasso muchos Sí. lo cuestionaron por su forma de dibujar y al final el señor trascendió. Sí, sí. Y Dalí ni se habla, ¿no? No, nada. Entonces digo, al final, ¿quién puede calificar el arte? No, claro, probablemente ¿ves? Esto es como la esfera contradictoria que tenemos los seres humanos. Yo empujo a los demás a que se atrevan a cambiar y a escribir. Y cuando tú me preguntas si yo dibujo, yo digo, no, yo no. Y como que recojo cañuelas. Pero aquí le estamos haciendo que se atreva, chico. Claro. Ahora, dentro de esto, es fácil a veces sentarse y escribir. Pero si algo tiene que tener el escritor, es desprendimiento. Porque una vez que saca una novela, Se fue. Tiene la vida novela propia. ya no es de él. Sí. Claro, escribir tiene esto construyendo todo lo que, pegando cosas de las que hemos conversado, tiene esto de que necesita la inspiración. Pero tal vez necesita una gota de inspiración. Necesita un poco de talento. Pero tal vez necesita una pizca de talento. Y mucho trabajo. Y claro, y finalmente el desprendimiento, porque uno puede corregir y corregir y corregir forever. Hay un momento en que uno tiene que sentir que este hijo creció y que es el momento de liberarlo a que enfrente el mundo y vuelva con la interacción que haya tenido con nuestros lectores. Bueno, Es un momento difícil. sin duda, pero hay gente que solo tiene talento. Talento y son genios, Sí. Mozart. Sí. O sea, ella hubiera querido escribir, Y corregir. tenía inspiración permanente. Claro, por eso Sí, te digo, sí. entonces hay gente que todos tienen eso, ¿no? Sí. O sea, todos... Pero la Bueno, mayoría de los humanos tenemos que trabajar mucho para Por e- lograr lo que queremos. ¿Pero por qué? Por tu pensamiento estructurado. Probablemente te tengas que olvidar de esas estructuras, de construirte Para dejarme para llevar. fluir. Claro. ¿Eh? Por eso que te digo. Puede ser. Muy bien, lo voy a considerar. Porque acuérdate que algo básico que odiaba, si no me acuerdo, a Salieri, Ujú. de Mozart, Sí. de Wolfgang Amadeus Mozart, Salieri. era ese desparpajo por hacer las cosas, ¿no? Sí. No lo reflexionaba, no lo pensaba, le salía, lo intuía, lo fluía. Porque era un genio. Por eso. Sí. Y Entonces, Salieri era un músico y no era un genio. pero era un catedrático, era Claro. alguien de técnica. Y cuando hay una técnica, te obliga a seguir A, B, C, D. Sí, sí, pero diría que... Digo, pero somos normales, ¿no? Claro, Seamos- eso. sí, Los que somos simples. normales tenemos que trabajar y hacer que ese párrafo suene musical y que logre mantener la atención y que no se te distraiga el lector, que no diga, ¡ay, qué aburrido! Y se quede dormido. Porque los cuentos necesitan esto de la unidad de efecto, de que lo leas de una sentada, como decía Poe.
Claro. Porque si uno lee un cuento por parcialidades, desperdicia esta construcción con dos historias, con una que emerge y con la unidad de efecto. Entonces, tal vez en eso los cuentos son exigentes. Pero también hay literatura pesada. Un Walt Whitman, que de Sí. repente dice, ahí en la madre, ¿qué quiso, en la torre, ¿qué quiso decir, no? Sí, varias veces. Cuando uno lee a Whitman, Sí, varias claro. veces. O cuando Entonces, lee a Faulkner. Sí, ¿Cierto? de Volvemos repente atrás. dice, Voy a volver 15 páginas no lo atrás a entendí, ver si sí. entiendo. Acaba así, no, ¿qué pasó? No entendí nada, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, son los retos de la literatura. Bueno, Faulkner, el rey de la deconstrucción literaria. ¿Quién? Faulkner, William Faulkner. Ujú. Claro, eso es deconstrucción literaria. Después tuvimos que reconstruirla. Claro. Ahora, fíjate que la maravilla de estar aquí, podemos dialogar, podemos pensar, etcétera. Pero también dentro de pensar, estar escribiendo, etcétera, seguramente uno te trajo un recuerdo difícil. Varios. ¿Cuántas lágrimas te produjo este libro? Mira, voy a tener que esperar un poco, porque si no se me van a caer ahora. Hay uno de estos cuentos en los que no puedo leer el final todavía. Nunca lo he leído en voz alta porque no puedo. Se me caen las lágrimas. Nada más para efecto de... ¿Cuál sería? No, Sí. porque no te voy a obligar a leerlo, ¿no? No, muchas gracias. Sí, pero ¿cuál sería? Sí, voy en camino, amor. Ok. Por favor, léanlo y díganos qué opinan de él. Pero La mitad de Voy en camino, amor transcurre en México. Es uno de tantos chilenos, de tantas migraciones, que una familia chilena que escapa y terminan en México y él se enreda en el narcotráfico y empieza una vida terrible en la que él intenta llegar a ella. bueno, no vamos a decir más y además no te quiero poner sensible. Pero si hay algo que se caracteriza a este libro, es lo que he señalado, ¿no? Las caídas constantes. Claro. Y si hay caídas constantes, debe de haber muchas lágrimas. Sí. Por eso que no te pregunté. Y muchas emociones. Sí, de Y acuerdo, muchas pero no te dije qué te produjo más, risas o lágrimas, porque ya sé. No, hay algunas risas. Porque Algunas, pero la que predomina porque es... son guiños entre medio de la caída, guiños a cosas donde afirmarse para que el lector se sienta un poco aliviado durante un segundo. Pero claro, trato de mantener tensión y profundidad en el relato. Ahora fíjate que algo que se ha dado mucho en estos géneros, en los cuentos, etcétera, es que imagines tú a tu lector. Concluye la obra y de repente dices, ¿quién será? Ahora sí que como dijera una canción aquí en México, Pedro Infante, ¿quién será la que me quiera a mí? Es, ¿quién será el que lea algo de mí? Sí. ¿Quién sería? Bueno, yo creo que todos los adultos. Creo que este es un libro, primero para adultos, creo que es para personas con criterio formado, no porque sea pornográfico ni nada por el estilo, pero creo que las emociones intensas y la vida y el sexo tienen un lector que es adulto. Creo que es para hombres y mujeres, porque muestra a ambos por igual, usa narradores femeninos y masculinos. O sea, he buscado una manera de integrar todo. Está escrito no pensando en nadie. Aprendí ahora unos 5 años que tengo que escribir sin pensar en quién lo va a leer. Que tengo que escribir lo que necesito escribir, lo que quiero escribir. Claro, que alguien dijo por ahí que era la suma de los miedos y las emociones de todas. De todos, digamos. Y entonces creo que es un libro que tiene una pluma muy ágil, dicen los demás, que se lee muy rápido y que es un buen compañero para todos, hombres y mujeres, en la noche, en la mañana, en el día, en el metro, en el bus, en estos trancones de Ciudad de México, donde uno quiera. Creo que es un gran compañero de viaje. Has dicho algo que me agrada por la profundidad que encara. La suma de los miedos, la suma de todos los miedos. Uh-huh. ¿Cómo perdiste el miedo a ser tú a través de una obra? Bueno, ¿lo perdiste? ¿O vives con él? Bueno, convivo con una parte de mi miedo, porque probablemente como todos no he podido desterrarlo, pero eliminé una parte súper importante de ellos para poder traspasarlo al papel, para poder renunciar a la cómoda vida del cirujano famoso y convertirme en un escritor desconocido. Interesante. Renuncias a lo... Digamos que no renuncias. No, renuncio, no hago más. Simplemente porque siempre serás. Simplemente haces a un lado
lo que te ha generado y te arriesgas a un campo en donde no has obtenido nada y apenas estás. Sí. O sea, perdón, es comodidades. Y si algo tiene el hombre, es la comodidad. Sí, claro, estar en su lugar de confort. Renunciar a su área de confort es difícil. Sin duda. Igual, tratando de elaborarlo, tengo este pensamiento chamánico, intentando elaborar este cambio. Yo creo que el chamán de todas nuestras culturas tiene esa gracia, la migración, ¿cierto? De migrar de médico brujo al viejo que cuenta historias. Y esta es la evolución que debiéramos tener algunos o que queremos tener algunos y otros, algunos no la apreciarán de la misma manera. Ahora, Claudio, una preguntota. Aquí en México se ha popularizado la lectura de cuentos, la lectura de textos en las comunidades, a niños, jóvenes, adultos, etc. ¿Es propicio este libro para leer? Sí, es propicio para leer en comunidad. Tal vez con niños no, o con niños si el padre le explica. Ok, bueno, pero por los temas que ya vimos sexuales, ¿no? Pero sí, pero este es un tema de comunidad. Pero no todos son sexuales. Bueno, no, quizá algunos, pero habrá algunos, ¿no? No, porque son intensos. Yo creo que la intensidad es una emoción, es una necesidad en la educación. Entonces creo que es bueno esto que tú planteas, como la costumbre de leerlo en comunidad. Sí, me parece maravilloso. Creo que sería muy bueno y me encantaría saber qué dicen después de leerlo. Fíjate que yo me acuerdo mucho cuando surgieron los libros motivacionales, Who Moves My Cheese, quién se llevó mi queso, Fish, etcétera, solo por citar algunos, siempre manejaban unos cuadernillos junto con el libro, precisamente para que hicieran algún tipo de dinámicas o ejercicios de lo que habían leído, como una retroalimentación. Perfecto. ¿Has pensado en hacer eso? No, pero... ¿O se presta? No lo había pensado, pero yo creo que se presta y lo voy a pensar ahora. Creo que la próxima edición le vamos a poner unas páginas para retroalimentación con la dirección del escritor o con un código QR que caiga directamente en la red social donde me tiene que disparar su opinión sobre lo que acaba de leer. Es que sería excelente porque eso ya es una dinámica. Sí. Fíjate, alguna vez yo tenía serias dudas respecto del teatro. No me gustaba el teatro y me obligaban a ir al teatro. Y sí, lo he dicho aquí varias veces. Fui a 3 obras de teatro que me cambiaron, la verdad, la vida. Diario de un loco, en ese momento de Carlos Sancira, Claudia con Silvia Pasquel y Don Quijote murió del corazón. Ahí se me fue el nombre de este actor, Sergio Kleiner. Esas 3 obras, la verdad, en tres o 4 veces que las vi, porque una de ellas, no me acuerdo, creo que la de Don Quijote fue la que repetí, me impresionó el teatro. Ese teatro negativo obligatorio que tenía que ir para cumplir un crédito, de repente me cambió la vida. Pero lo que más me gustaba de esto es que al final de la obra había una retroalimentación con los actores, no con el autor. Y entonces era cuando decías, oye, resulta que lo que vi no lo entendí porque yo tenía otra idea. Y era cuando jugabas, ¿no? Como alguna vez de Michael Ende, la de Historia Interminable. Sí. Cuando le estás leyendo y al final te quedas con la inquietud de volver a leer, y cuando vuelves a leer entiendes completamente distinto otras cosas. Sí. Bueno, esto de la literatura moderna que intenta que sea complementada por el lector, tiene un poco de eso. Pero lo que pasa es que en realidad, las redes sociales hoy día permiten que la gente le escribiera a uno, pero tal vez uno lo debiera estimular. Así que todos aquellos que lean el libro, por favor, usen mis redes sociales, Claudio Suárez Cruzat, en Facebook, en Instagram, y escríbanme, cuéntenme. Ahora sí que va a ser tan dinámico como ustedes lo quieran hacer. Así va a ser, exactamente, porque yo sí contesto. Y también vean lo importante que es, porque estamos hablando de que es un escritor en deconstrucción. Es un escritor que de alguna manera está reinventando. Qué mejor que a través de sus comentarios, esa retroalimentación, le permitan a él ser la mejor versión para el siguiente libro. Me parece estupendo. Muy bien, muy bien. Puede ser, o para la siguiente edición de este mismo libro. Puede ser. A lo mejor uno descubre que en realidad una parte de esta emergencia de la segunda historia es invisible para la mayoría y hay que hacerla un poco más transparente. Sin duda. Eso, colinas blancas como elefantes. Yo creo que cuando leí, es un cuento de Hemingway, cuando leí por tercera vez,
me di cuenta que parecía que había algo escondido, que parecía. Y cuando leí la crítica, descubrí que ellos estaban hablando de un aborto. Y yo no lo leí en ninguna de las oportunidades, entonces volví a leerlo y encontré una pista minúscula en una... O sea, a lo mejor a veces nosotros queremos dar la segunda historia que viene emergiendo, a lo mejor tenemos que hacerla emerger con más claridad. Hemingway pensaba que esto era como un iceberg, entonces mostraba un séptimo y le quedaban a uno claro. todo el resto escondido abajo. Entonces él mostraba menos, pero él era el desarrollador de un momento literario. Entonces tal vez nosotros tenemos que permitir construir de esa manera, pero hacer emerger la historia a lo Piglia o a lo Cortázar, como comentábamos antes. Fíjate, yo me acuerdo mucho que alguna vez leí una novela, creo que era de Jorge Luis Borges, y quizá me voy a decir una tontería, El Alep. El cuento, El Alep. Sí, maravilloso. Al día de hoy, Sí. lo que lo leí de niño, después, como 15 años después lo volví a leer, y hace poco no lo leí completo, leí unas páginas, sigo pensando que he leído 3 versiones Diferentes de un texto que tenía en casa, o sea, no pudo haber cambiado el texto. Lo que cambió fue mi percepción, claro. y mi realidad. Sobre todo tu percepción y tu realidad con respecto a este ente imaginario que pone él, este lugar magnífico, punto lejano. ese punto que está debajo de la escala y que tiene adentro todo. Claro, ese es un cuento gigantesco. Te dije un cuento con mucha seguridad antes de que dijeras el título, porque Borges no escribió novela, solo escribió cuentos y crónica. Yo creo que él era un gran cuentista que marcó generaciones de latinoamericanos. Así que sí. Pues qué bueno que nos marcó, porque al menos tú y yo lo hemos leído. Sí. Y también, si hay algo padre, es meterte, como reitero lo de Michael Ende, que es maravilloso. Sí. Métete a la historia, vive la historia, siente la historia, vibra la historia, y al final haz tu propia historia. Muy bien. Qué padre. Claudio, tengo muchas cosas que preguntarte, pero desafortunadamente el tiempo no es en este caso, no es el enemigo, simplemente al revés. Es un aliado para que la gente se motive a leer. Solo me quedaría una palabra. Claudio Suárez. Claudio Suárez, como el jugador de México, muy bien, porque sí. estás en México. Cruzat, ahorita prescindimos del... Pero ya, bueno, Claudio Suárez Cruzat. En tus propias palabras, ¿quién eres? Soy un hombre feliz que ha tenido distintas etapas en su existencia. Alguien que cree que uno puede vivir muchas vidas durante una sola existencia y que creo que el mundo hay que comérselo a pedazos. En buena, siendo muy respetuoso de los demás. Creo que soy un creador y que, como todos los creadores, sufro de periodos de sensibilidad mayor que la población común. La gente que crea tiene un corazón más sensible, una mente más frágil, creo yo. Y ese soy yo. Y soy alguien muy interesado en que esta carrera fructifique. Presentamos otro libro en la FIL, el que probablemente el próximo año lo vamos a tener aquí como publicado en México. Y también aquí estarás platicando con nosotros. Estaré encantado. Un libro que habla de un tema súper difícil en este momento. Habla de las masculinidades. De las masculinidades donde nos hemos tenido que parar los hombres después de la evolución del patriarcado. Eso que te comenté como claro. pasar delante. Y tengo una novela que estoy corrigiendo ahora, editando, que es una novela que habla del edadismo, de la discriminación de los hombres mayores, o de las personas mayores, solo por ser mayores. Eso de que tú mandas un currículum y el currículum dice que tiene 50 años y lo dejan al lado. Habla de esa discriminación y de cómo un hombre se enfrenta con las herramientas que tiene a ese momento en que está siendo discriminado por su familia, que lo va invalidando, por su mujer, que es más joven, por sus compañeros de trabajo. Y entonces, intentando construir una historia que sea el contrapunto de esto, él escribe. Y escribe un cuento japonés. Y en ese cuento japonés, que se relaciona con el cuento japonés que está aquí, ese cuento japonés, el enfermo y el viejo son personajes muy respetados en la cultura japonesa, a diferencia de lo que estamos haciendo Sin nosotros duda. acá. Y aquí, para la gente que nos está viendo, te voy a recomendar, si no mal recuerdo, la balada de Narayama de Akira Kurosawa. Sí. Esa espléndida. Maravilloso, Adulto mayor, que en un momento dado es segregado,
y la relación que tiene con el nieto. Preciosa la Precioso, película. sí. Por favor, eso me encantará verlo porque además tal pareciera que ahora que se está invirtiendo ya la pirámide poblacional, resulta que ser adulto mayor es un pecado Sí. y es un castigo social. Exactamente, porque los jóvenes lo sienten como un peso para sostener la sociedad. Y lamentablemente esta sociedad la construimos entre todos, entre los viejos, los jóvenes, los niños, así que tenemos que seguir trabajando todos juntos. Sin duda. ¿Te digo dónde está el libro? Por favor. Está en librerías Gandhi, en el Fondo de Cultura Económica, en el Péndulo, en Gonville y en librería Carlos Fuentes. Y recuerden que uno de ustedes se puede llevar el libro que tenemos aquí. Si para se el saben público. el número De Claudio Suárez en la selección. Por favor, nada más como tip les voy a decir que estuvo en el 94 en Estados Unidos. Y entonces digo, ya lo sacarán y además estuvo jugando en Chivas. Entonces, y obviamente en Pumas, ¿no? Muchísimas gracias, Claudio. Ha sido un placer. Muchas gracias a ti. Y sobre todo gracias a ustedes que nos han seguido. Esto ha sido en tus propias palabras. Hasta la próxima.